Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar continuidad a las webinars de los días viernes, en donde ustedes saben que tratamos o abordamos temas específicos y especiales, las dos C. En esta oportunidad hemos convocado a la licenciada Daniela Hansen, que es directora de Tecnologías y Sistemas del INCUCAI. Ella es una de las creadoras de el Sintra, que ya varias veces a lo largo de esta primera etapa de la cursada lo han escuchado, incluso han visto imágenes, y que desde el año 2005, aunque nos acabamos de enterar de que venían trabajando ya desde el año 2003, ha contribuido enormemente a la organización de los trasplantes en nuestro país. Fue el único sistema que se encuentra en Latinoamérica y que contribuyó, además de la agilización de todos los procesos, además de tener un registro fiable de toda la actividad trasplantológica, hay algo muy importante para la sociedad en general y para los médicos en particular, y en este caso también para ustedes, que demuestra la transparencia de lo que es el sistema de trasplantes. Muchos de ustedes han preguntado los criterios de distribución. Bueno, allí pensando en que los propios pacientes tienen una clave para poder seguir su situación en lista de espera, los procesos de donación en que han participado, sacar las dudas que pueden plantearse cuando un equipo ha rechazado la posibilidad de un trasplante, hace a que el control sea multidisciplinario, y me refiero a la multidisciplina a todos los actores que intervienen, ¿no es cierto? Al organismo nacional, a los organismos jurisdiccionales, a los equipos de trasplante, a los equipos de procuración. Hace que todo esto sea muy claro y que muchas de las situaciones que a veces, desgraciadamente, ocurren, quedan totalmente disipadas al presentar este sistema. Daniela, te agradecemos muchísimo el hecho, sos una nueva incorporación docente a nuestra cátedra y a nuestro curso, y esperamos poder seguir contando con tu valiosa presencia. Bueno, gracias, Clemente. Gracias a todos por la invitación y bueno, espero que pueda servir esta charla para darles información. A ver si ahí comparto. ¿Están viendo? Perfecto. Lo pongo en modo presentación. Ahí estamos. Bueno, la presentación ya la hizo el doctor Raimondi, así que pasamos un poco a los temas que vamos a tocar en esta presentación. Vamos a hacer una introducción y unas características sobre el Sintra, ver los módulos y la interacción que estos módulos tienen de todo el sistema, los usuarios, los roles, los accesos, cómo acceden, quiénes acceden, y bueno, y un poco contarles hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir en
en este camino de transformación. Bueno, para empezar, a ver que voy a correr un poquito esto, ahí está. Vamos a ver qué es el Cintra. El Cintra es el Sistema de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina. Es un sistema informático para la administración, la gestión, la fiscalización y la consulta de toda la actividad de procuración y trasplante de órganos, tejidos y células. Principalmente, ¿a qué nos referimos con esto? A entender que el Cintra es la plataforma que permite el registro en tiempo real de toda la actividad relacionada con los pacientes en diálisis, las listas de espera, los procesos de donación, el seguimiento post-trasplante, donde cada actor pone la información que él mismo genera. ¿Por qué el Cintra decimos que es, a ver, ¿por qué no pasa? Es un sistema, a ver, ahí está. ¿Por qué decimos que es un sistema de información? Bueno, porque en realidad hay muchos factores, es decir, todos los recursos se interrelacionan con todas las técnicas de trabajo, es decir, no solamente la tecnología, sino las personas y los recursos que trabajamos para ello conforman este sistema de información que trabaja alineado a los objetivos directos del INCUCAI, es decir, de la entidad. Todo lo que hacemos en el Cintra está alineado de alguna manera a los objetivos estratégicos del INCUCAI, que es el que rige, el Cintra es uno de los ejes de este organismo. Entonces, en este uso, en esta utilización, se planifica, se realiza, se mide, se ajusta, es decir, es un plan de mejora continua de todo el sistema y esto es un mecanismo, una metodología diaria que asumimos desde la dirección para que precisamente el sistema logre alcanzar estos objetivos. Las características principales del Cintra son que es un desarrollo estrictamente web, es decir, el vínculo de Internet es el factor principal para poder ingresar. Tanto los recursos, el capital humano como los recursos económicos son propios del INCUCAI, es decir, en ningún momento se tercerizó nada para el desarrollo de este proyecto. Tiene una gestión descentralizada, esto es un poco lo que les decía yo, quiere decir que cada uno de los actores, hospitales, equipos de trasplante, laboratorios, financiadores, todos los actores intervienen en el sistema y cargan la información en el sistema. En cambio, el almacenamiento de esos datos es unificado en una única base de datos íntegra que la administra de alguna forma el INCUCAI en cuanto a la seguridad y a su almacenamiento. Otra de las características es que la información que se visualiza se accede de acuerdo a diferentes perfiles, es decir, cada usuario tiene un rol, tiene un perfil que le permite acceder a una determinada información. Es un sistema que está disponible los 365 días del año, es decir, que siempre tiene una alta disponibilidad. Cualquier funcionalidad que exista en el Cintra, cualquier funcionalidad está de alguna manera basada en una normativa, es decir, en una resolución o en una norma dictada por el INCUCAI y acordada con las provincias, con el resto de las direcciones del INCUCAI y con comisiones asesoras especializadas en las distintas temáticas. Pero cada funcionalidad del Cintra es importante que atrás tiene una norma que la avala, ¿sí? Una de las principales características es que es trazable, es decir, hay trazabilidad en cada uno de los procesos. Ahí conocemos el proceso de punta a punta, desde que se inicia hasta que finaliza. La disponibilidad de los datos en una central de reportes y estadísticas permite de alguna manera generar la transparencia de toda la actividad a todos los actores que intervienen en el proceso. El Cintra, como decíamos anteriormente, fue generado a partir del 2003.
En el 2005 empezaron a generarse los módulos core, los módulos principales o los más críticos del Sintra, pero de acuerdo a la aprobación de este proyecto, el Sintra cuenta con estos módulos: el registro de insuficiencia renal crónica terminal, el registro de listas de espera de órganos y tejidos, el registro de procuración de órganos y tejidos, el registro de expresiones de voluntad, el registro de donantes y trasplantes de CPH y una central de reportes y estadísticas que engloba toda la información del resto de los módulos. Y un poco como para ir detallando un poquito cada uno de estos módulos, el registro de insuficiencia terminal, que fue uno de los primeros módulos, allá por el 2004 se desarrolló este registro, concentra todos los pacientes del país que requieren un tratamiento de diálisis. Acá tenemos los ingresos, los egresos, los reingresos. Es como una ficha única donde están todos los movimientos que un paciente en diálisis realiza, así como también sus aspectos clínicos, laboratorios y situación social del paciente. Este módulo también tiene, por supuesto, el registro nacional de todos los centros de diálisis del país, con su infraestructura, con su cantidad de sillones de diálisis, de puestos de diálisis, el staff con el cual está compuesto el centro de diálisis. Y también en este módulo encontramos una funcionalidad que son las continuidades de práctica dialítica, que es la situación anual que cada paciente que está en diálisis tiene al 31 del 12 de cada año. Es como una foto para saber la situación clínica y la situación hasta en cuanto a serología, en cuanto a vacunación, en cuanto a diferentes riesgos que el paciente puede tener durante todo su tratamiento dialítico en el año. El siguiente módulo es el módulo de listas de espera de órganos y tejidos. Este es uno de los módulos críticos. Acá se concentran todos los pacientes inscritos en las diferentes listas de espera. Hay 15 listas de espera en el INCUCAI como para inscribirse. También acá tenemos no solamente aquellos pacientes que se inscriben, sino también aquellos pacientes que están en proceso de inscripción. Como decimos, el proceso de inscripción tiene varias etapas, demora mucho tiempo y hay algunos pacientes que demoran, que todavía están en proceso de inscripción. Hoy en día hay tantos pacientes en proceso de inscripción como pacientes inscritos en la lista. Es decir, que si se agilizaría todo el sistema de salud, podríamos tener más pacientes inscritos en lista de espera. Esto da la accesibilidad de alguna manera. También acá tenemos el Registro Nacional de todos los trasplantes, es decir, todos los certificados de trasplante de órganos y tejidos se encuentra en este módulo. El programa de seguimiento post-trasplante con toda la medicación inmunosupresora que se le da a los pacientes trasplantados también está en este módulo. Un módulo de trazabilidad de tejidos óseos y valvulares. Los procesos con donante vivo, renales y hepáticos se encuentran también en este módulo, y un módulo de gestión administrativa que es más interna para el INCUCAI, pero que no deja de ser importante a nivel provincial en cuanto a toda la parte de administración que se necesita para gestionar algunos procesos. El otro módulo es el registro de procuración de órganos y tejidos, que es, junto con el anterior de lista de espera, el otro módulo crítico. Acá se registran todos los pacientes neurocríticos, es decir, aquellos pacientes que ingresan en una terapia con un Glasgow menor a 7 son registrados en este módulo. Si esos pacientes neurocríticos con un Glasgow menor a 7 evolucionan a un fallecimiento, entonces ahí recién empieza el proceso de donación, pero previamente están cargados en este registro de neurocríticos. Por supuesto, están todos los procesos de donación de órganos y tejidos. El proceso
principal de esto es el proceso de distribución de órganos y tejidos, que es un proceso automático donde en realidad por cada donante existe una lista de distribución donde se va asignando de acuerdo a un determinado score al paciente que acepta el órgano o el tejido. Y también acá tenemos el registro de establecimientos de salud generadores de donantes. Después existen estos módulos, son los primeros que se iniciaron, que es el registro en el 2003, es el registro de expresiones de voluntad para la donación, que es la expresión de voluntad que tiene un ciudadano en cuanto a la donación, ya sea positiva o negativa. Antes había muchos canales para expresar esta voluntad, la web, actas. Hoy, principalmente el canal para expresar esta positividad o negatividad hacia la donación es a través de Mi Argentina, pero tenemos una interoperabilidad con Mi Argentina, es decir, Sintra está interconectado con Mi Argentina. Después tenemos el registro de donantes y trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, que es el registro de donantes y trasplantes de médula, más conocido así, donde ahí tenemos todos los ciudadanos que están dispuestos a donar células y un registro de indicaciones y trasplantes de CPH en todos sus tipos, es decir, trasplante de médula autólogo, trasplante de médula halogénico emparentado y trasplante de médula halogénico no emparentado. Y como les decía, una central de reportes y estadísticas que da reportes numéricos y gráficos en tiempo real. Estos reportes numéricos y gráficos son en una sección pública, es decir, cualquier ciudadano, cualquier persona puede ingresar Perdón, Daniela. Sí. No puedo identificar el asistente que está con el micrófono prendido. Por favor, que lo apague. Ok. Sí, porque por ahí se confunde, ¿no? Pero bueno, entonces en esta sección pública nosotros cualquier persona puede ingresar al CRES y ver a esta central de reportes y ver cualquiera de la información de cualquiera de los módulos, ¿sí? También esta central de reportes tiene un espacio restringido para usuarios autorizados donde se ve información que no son números, sino que es información más confidencial. Bueno, entonces, en esta central se consolida la información de todos los módulos del Sintra. ¿Cómo se interrelacionan los módulos? Bueno, acá vemos un grafiquito donde en realidad lo que queremos decir con esto, lo que quiero mostrar o pretendo mostrar es que no son módulos estancos, es decir, no es que uno carga en un módulo o uno registra algo en un módulo y no se refleja en otro, sino que en realidad todo está de alguna manera relacionado. Y bueno, es la idea de mostrar esto para ver que en realidad los registros son trazables y de alguna manera uno se relaciona, la información que un actor carga en uno de los módulos se ve reflejada en otro módulo por más que no tenga gestión sobre el mismo. Todos estos módulos están abarcados por dos grandes procesos, un proceso de seguridad donde a cada usuario le permite ingresar a la información que realmente puede ingresar por una cuestión de confidencialidad, como decía, y el otro gran proceso es un proceso de auditoría donde cada cambio, cada consulta que se haga sobre el sistema queda guardada con una fecha, con una hora, quién lo hizo, cuándo, qué es lo que modificó, es decir, hay un módulo de auditoría que nos permite de alguna manera tener la seguridad de resguardar toda la información. En estos módulos y en toda esta trazabilidad que permite el sistema, podemos dar dos grandes ejemplos de procesos trazables. Uno es el proceso donante-receptor, donde en realidad al ingresar un proceso con donante fallecido, se realiza todas las gestiones del proceso de donación, los procesos de asignación y distribución de órganos.
De ahí, una vez que se cierra ese proceso, se genera el certificado de implante. Este certificado de implante actualiza al receptor, es decir, al paciente lo actualiza y lo pone como trasplantado, y así termina el paciente. Es decir, que desde un donante fallecido terminamos en un paciente trasplantado. Y otro ejemplo de trazabilidad es el proceso de inscripción en lista de espera, como les decía, que tiene varias etapas. Una es la indicación, otra es la autorización de la evaluación por parte del financiador, la evaluación pretrasplante por parte de los equipos de trasplante, los estudios inmunológicos por parte del laboratorio de histocompatibilidad, una autorización final de los financiadores una vez que el paciente está apto para un trasplante, apto clínicamente hablamos, y por último las provincias o el INCUCAI efectivizando todo este proceso y concretando la inscripción del mismo. Es decir, nosotros tenemos desde que se inicia el proceso de inscripción hasta que finaliza en un paciente inscripto. Y acá yo les grabé un poquito una partecita del Sintra. Esta es una lista de un proceso de donación. Acá entramos y vemos el proceso de donación. Podemos ver las listas de distribución. Acá hay una lista de distribución renal. Si ingresamos a esa lista, vemos la lista de los pacientes. Acá no se ve, está cortada, ¿no? Pero bueno, se ve la lista de los pacientes. Si ingresamos al paciente desde la lista de distribución, podemos ver la situación en la lista de espera, que en este caso vemos que el paciente está inscripto, ¿sí? Y desde acá, desde el paciente inscripto, podemos ir al registro de diálisis y ver que este paciente estaba en diálisis y todos los movimientos que tuvo, un ingreso, un egreso y un reingreso nuevamente, y su situación en lista de espera. Es decir, esto es lo que le digo con la interrelación de los módulos. Yo partí del módulo de reprocuración desde una lista de distribución y llegué al módulo de diálisis, que es ver la situación del paciente en diálisis. Y en este otro ejemplo, a ver si es el mismo, estoy haciendo el mismo. Es el mismo, ¿no? parece, sí. Ah, ok, ahora lo sacamos. Esperen que pasamos al Ahí está. próximo. Acá estamos. En este otro ejemplo, acá tenemos la ficha del paciente, del donante, ¿sí? Y, esperen, lo vamos a hacer andar acá. Vemos y vamos al proceso de distribución nuevamente, una lista renal que tiene sus pacientes en la distribución. Si ponemos que el primer paciente trasplantó, ahí está puesto como implantado, vamos a la ficha y aún vemos que en la ficha del receptor el paciente figura inscripto, ¿sí? Pero si ejecutamos en el módulo 3 el proceso o la acción de cerrar esta lista, es decir, esta lista ya cerró porque ya está implantado el paciente, la cerramos, ¿sí? Este proceso, esta acción de cierre lo que hace es que cuando volvamos a ingresar nuevamente a la lista de distribución, vamos a ver que el paciente en la lista de distribución figura trasplantado. Ahí vamos a ver que en realidad el paciente va a seguir figurando trasplantado dentro de la lista de distribución, pero si ahora vamos y hacemos un link al módulo de inscripción en lista de espera, vamos a ver que el paciente que antes figuraba inscripto, ahora figura en baja transitoria por un trasplante con donante cadáver y con donante fallecido. Y si vamos al registro de diálisis, el registro de diálisis generó automáticamente un DEM, que es un formulario de egreso. Ese formulario lo genera automáticamente el Sintra por una interrupción automática por trasplante. Esto es lo que digo yo cuando todos los módulos están relacionados y cuando gran parte de las funcionalidades de los módulos se disparan automáticamente ante determinadas acciones dentro del sistema. Bueno, para seguir un poquito con esto, vemos
quiénes son los usuarios y los roles que se manejan dentro del Cintra. Hay una gran diversidad de roles y de usuarios, los centros de diálisis, los financiadores, los laboratorios de histocompatibilidad, los equipos de trasplante y los bancos de tejidos, las terapias intensivas generadoras de donantes de los hospitales, de los establecimientos asistenciales, los organismos provinciales que son como las dependencias que el INCUCAI tiene en cada una de las provincias y el INCUCAI, por supuesto, en su rol fiscalizador. Todos estos actores están regulados o están acompañados por un módulo de seguridad y un control de acceso que le permite, y quiero destacar nuevamente esto, a cada actor ingresar a la información que realmente le compete a cada actor. No todos pueden ver todos. ¿Sí? Cada uno de los roles tiene un acceso determinado a una parte, a un universo de ese total de la información. Y acompañando a todo esto tenemos a otro actor importante que son los pacientes. Los pacientes, si bien no tienen gestión en el Cintra, ellos no cargan información, sí tienen una cuenta de usuario y una contraseña. Al iniciar el proceso se les genera una cuenta de usuario y una contraseña y pueden seguirlo al proceso, pueden consultarlo y hoy el paciente tiene un rol fiscalizador muy importante en todos los procesos. ¿Por qué? Porque el paciente además puede ver su participación operativa, es decir, puede ver la cantidad de veces que participó en un proceso de distribución, en qué lugar se trasplantó cuando participó, es decir, juega un rol muy importante en todo este proceso de transparencia y de fiscalización, de controles de todo este complejo, digamos, proceso. Un poco para mostrarle números, nada más, este es un reporte del CRESI donde se ven las conexiones, es decir, de acuerdo a los roles, de acuerdo al módulo donde ingresan, las conexiones que se han tenido en el sistema, los accesos que ha tenido el Cintra, es decir, la cantidad, el uso que da en un proyecto da también el éxito de ese proyecto. Acá saqué dos gráficos, uno que es pandemia, es decir, en el 2019, y uno que es bien en la pandemia, 2020, donde vemos que en realidad, si bien las conexiones, los accesos han bajado, como que se ha mantenido a pesar de la pandemia, ¿no? Es decir, tenemos casi 1 millón de accesos en el 2019 de todos los actores, ¿no? Siempre el que más ingresa es el equipo de trasplante, porque es el que más acción tiene de actualizar datos en el Cintra, pero en realidad yo acá señalé este último, que es el paciente. Hay 40.000 accesos de pacientes en el Cintra, es decir, en un año. Es muy importante el rol que tienen los pacientes en todo este proceso, ¿sí? Y bueno, desde su implementación y con mucho esfuerzo de capacitación federal, es decir, de capacitación de todas las provincias, se ha logrado adherencia por parte de todos los actores y hoy podemos decir que hay más de 140.000 registros de diálisis, de pacientes en diálisis. Esto no quiere decir que tengamos 140.000 pacientes en diálisis activos, sino que han pasado por el registro de diálisis. Hoy activos hay 30.000, alrededor de 30.000. Hay más de 150.000 procesos de inscripción en lista de espera. Hay más de 100.000 procesos de donación, incluyendo los procesos iniciados en el protocolo de Glasgow 7. 45.000 procesos de distribución de órganos y tejidos. Casi 200.000 certificados de ablación e implante. 87.000 solicitudes de tejidos, de sistema osteoarticular y de injertos valvulares. Casi 350.000 donantes voluntarios de médula, más de 4 millones de expresiones de voluntad para la donación, más de 4 millones de constancias emitidas por el Cintra. El Cintra emite muchas constancias en cada uno de los procesos, credenciales. Bueno, hay más de 4 millones,
más de 8 millones de conexiones en todo lo que llevamos del Cintra y hay más de 100.000 cuentas de usuarios, cuentas de pacientes generadas. Esto no quiere decir que los 100.000 cuentas de usuarios utilicen el Cintra, pero sí están generadas. Se genera, como yo les decía, cada vez que se registra que se inicia un proceso. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Un poco estamos en una época donde la transformación digital está en boga en todas las organizaciones. La salud no queda fuera de esta transformación. Esta transformación no solamente se relaciona con la tecnología, sino que también está relacionada a las personas, a nosotros, es decir, nosotros debemos transformarnos a esta nueva era. Los procesos deben transformarse para alinearse a las nuevas tecnologías y a la nueva comunicación. Entonces, un poco hacia esta era digital es donde estamos avanzando, donde conceptos como ciberataques, nueva experiencia del usuario, la nube, analítica de datos, big data, multidispositivos, Internet de las cosas, inteligencia artificial, son todos conceptos que en esta era digital tienen mucha resonancia y además aportan mucho a todo lo que es la salud en sí. Entonces, bueno, en este camino de transformación, en este camino de era digital, es que nos transformamos de alguna manera, es decir, la solución del Cintra hoy se encuentra, en realidad, desde el año pasado, se encuentra en la nube de ARSAT. Es decir, antes teníamos servidores acá físicos, es decir, máquinas donde nosotros de alguna manera intercambiábamos ahí físicamente, pero ahora está todo en la nube de ARSAT. Esto nos da mucha más seguridad, es decir, dejamos la infraestructura en alguien que realmente conoce de infraestructura y sabe de infraestructura y trabaja para mejorar la infraestructura, como es ARSAT, tiene mayor seguridad, mayor escalabilidad y se hizo toda una redefinición de la infraestructura crítica del Cintra, llevando todos los servidores a esa nube. Otra de las patas de esta transformación es la reingeniería del Cintra, es decir, modificar los procesos, es decir, centrar todos los procesos en la persona, es decir, en el paciente. A eso estamos alineándonos, es decir, a cada uno de los procesos que están hoy digitalizados en Cintra, llevarlos a que el centro es el paciente y de ahí atar cada una de las prestaciones o cada uno de los registros que parten, pero siempre del paciente. Un nuevo modelo de seguridad que nos permita precisamente esto, como la información hoy es un activo tan importante para cualquier organización, saber y entender que los usuarios que ingresan son seguros y que tienen los permisos adecuados. Y como los datos son tan importantes, tener un modelo de inteligencia de negocio que nos permita tomar decisiones basadas en esos datos. Entonces, ¿cómo nos planteamos esto? Bueno, replanteando un poco los procesos, es decir, involucrar a todos los actores y hacer un replanteo de todos los procesos para mejorarlos, obviamente, para hacer que los procesos sean más óptimos y más eficientes y más eficaces. Darle una mayor agilidad a las soluciones, pensar en plataformas de otro tipo, multiplataformas, en aplicaciones móviles. Hoy el teléfono celular es una herramienta de cualquiera de nosotros que trabajamos y más en la salud. Entonces, ayornar al Cintra con este tipo de aplicaciones generan valor. Pensar en la interoperabilidad de los sistemas, es decir, no duplicar esfuerzos, lo que se carga en un lugar poder reutilizarlo, es decir, que los sistemas se comuniquen con las historias clínicas de los hospitales o con cualquier otro registro, RENAPER, por ejemplo, es decir, no estar duplicando la información. Aplicar mecanismos de firma electrónica para todos los procesos donde realmente se necesita una firma, es decir, donde usamos una firma holográfica
usar firma electrónica y visualizar los datos en plataformas que sean más amigables y que nos permitan de alguna manera tener indicadores para mejorar la actividad. Y en este camino, alineados con todos estos cómo, es que estamos desarrollando una plataforma de firma electrónica en esta primera instancia, es decir, en lo que va del año 2022, lo vamos a aplicar exclusivamente al proceso de inscripción en lista de espera. Esto va de alguna manera a generar una cultura de paperless, es decir, de evitar los papeles y de hacer más rápido el proceso de emisión de constancias, de todo ese proceso que yo les mostraba hoy trazable, que en muchos casos supera el año. Bueno, lo que vamos a intentar con esta plataforma es eliminar todos los pasos de firma, sino que no eliminarlos, sino que transformarlos en lo que es pasarlos a mecanismos de firma electrónica. Estamos ya entregando una aplicación para la carga de Glasgow 7 desde las terapias intensivas de los hospitales, es decir, que los hospitales puedan detectar en una forma express y rápida en una aplicación móvil esa carga de Glasgow 7, esa carga de pacientes neurocríticos, que en la mayoría de los casos obviamente mejora, se curan y es la idea, pero ante la irreversibilidad de la muerte, esos pacientes que entran en un estado grave y fallecen puedan llegar a ser donantes quizá con mejor calidad de órganos, y transformar todo el tema de visualizaciones, que ya lo estamos haciendo, utilizando plataformas de inteligencia de negocio que nos permitan de alguna manera visualizar los datos, analizarlos y tomar decisiones como un eje estratégico esto, tomar decisiones exclusivamente en datos, que es lo que tenemos y que es lo que venimos trabajando desde ya hace mucho tiempo. Y bueno, esa un poco es la idea de hacia dónde vamos en lo que queda, digamos, del 2022. Bueno, gracias por escucharme, gracias, espero que les haya sido útil, espero que en algún momento puedan utilizar el Sintra, y todo feedback es bienvenido, porque en realidad de eso se trata, es decir, de tener un feedback de cada uno de los actores para lograr esto, para seguir logrando la adherencia que durante todos estos años hemos logrado con mucho esfuerzo. Los agradecidos, Daniela, somos nosotros, por habernos dado un panorama general de lo que es el Sintra, y si tengo que rescatar es lo que dije al principio: a todos los asistentes les tiene que servir para ver la transparencia que tiene todo este sistema, y dar por tierra cualquier tipo de comentario reciente que lo único que hace es perjudicar al sistema de donación. Si hay algo que nuestro país se tiene que enorgullecer, es que desde sus inicios, en el año 1977, con este gran paso que se dio a partir del año 2005, es la transparencia que tiene nuestro sistema de trasplante. Así que yo los invito, a ver cuándo me van a hacer caso, a poder hacer algún tipo de pregunta, que desde ya yo las tengo, y me imagino ustedes que también algún tipo de pregunta, de duda que puedan tener en cuanto al sistema. Bueno, los escuchamos.
A ver, Buenas tardes. Consulto con respecto al sistema. ¿Cada profesional tiene su contraseña y usuario para poder acceder o está en cada establecimiento y el médico accede a ese establecimiento o cómo sería? muy buena Bueno, muy buena pregunta. pregunta. Sí, no veo tu nombre, pero bueno, buena pregunta. María Verónica. María Verónica. María Verónica, bueno, mira, Vero, en realidad todos los usuarios son, las cuentas de usuarios son personalizadas, no son cuentas genéricas. Es decir, cada acción en Cintra está identificada con un usuario que tiene nombre y apellido. En el caso de los equipos de trasplante, el jefe y el subjefe de cada equipo es el que, digamos, por default tienen cuentas de usuario con nombre y apellido. Y después, si cada jefe o cada subjefe necesita generar otra cuenta de usuario para la secretaria, para algún integrante, para lo que sea, se solicitan y se generan para cada una de las personas. Son personalizadas. ¿Sí? Lo que sí, cada persona tiene un rol, es decir, rol equipo de trasplante, rol laboratorio de histocompatibilidad, rol obra social, es decir, rol centro de diálisis. Entonces, de acuerdo a ese rol al que pertenecen, es la visibilidad que tienen en cada uno de los registros o el acceso que tienen. De hecho, todo este sistema es tan útil que personalmente lo reviso 3 veces al día, los 365 días del año donde esté, en donde, por supuesto que esa visita queda registrada, ¿no es Sí, cierto, Daniela? sí, claro, Queda todo. registrada. Tengo especial interés en los procesos de procuración, porque a uno le sirve para organizar su día, para saber si cabe la posibilidad de tener que participar en un proceso de donante fallecido, y lo revisamos a la mañana, temprano, al mediodía y a la noche. Y hay muchas veces que nos adelantamos al llamado de la jurisdicción, en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque vemos que de acuerdo a nuestro orden de participación por los pacientes de nuestra lista de espera, podemos llegar a hacer llamados. Hasta eso es útil todo este sistema, más allá de lo que claramente ha dicho la licenciada de todo el sistema. Otra pregunta. Ahí Un vi una, comentario, Clemente, perdón, ¿Sí? abonando esto que acabas de mencionar. Ahí tienen, chicos, un ejemplo clarísimo de una utilidad muy práctica del Cintra para equipos de trasplante, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tienen pacientes en su lista de espera que viven en Azul, en Bahía Blanca, en Coronel Suárez, que realizan allá, y que el traslado supone muchas horas. Entonces, como dice el profesor Raimondi, el hecho de saber que don Gutiérrez, que dializa en Bedia, a no sé cuántos cientos de kilómetros, figura dentro de la lista de un proceso de donación, por ejemplo, en un puesto 10º, 20º. Entonces, ya se puede alertar a la sala de diálisis del lugar: mire, vaya dializándolo, mire, señor Gutiérrez, usted está en un proceso, si bien es cierto, hay pacientes por delante suyo, hay muchos pacientes que son hipersensibilizados, por lo tanto probablemente no les toque el órgano, hay etcétera, 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 y el paciente ya va de alguna manera estando informado de que, y eso, como bien dice Clemente, agiliza, porque
cuando sube el paciente en la lista de espera de ese proceso de donación, es probable que ya esté programada su diálisis, que en la institución donde se va a trasplantar ya se habló con la gente del área de aislamiento de la terapia intensiva, con los quirófanos, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuestión muy práctica. Muy bien. A ver, otra pregunta. O aporte que quieran hacer. Hay una pregunta ahí que dice, después de la procuración y trasplante, ¿de cuánto tiempo se dispone para subir la información? También es una pregunta importante. En todo el sistema, la carga de la información tiene que ser oportuna. En lo que es procuración, tiene que ser en el momento. Es decir, no existe, después lo cargo, después cargo la información. La situación del donante, la situación de la persona que fallece, que tiene muchos datos, es decir, tal vez quizá en otra instancia hasta podríamos hacer un repaso de todo lo que es el formulario, la carga de un proceso de donación. Tiene varios datos, muchos datos. Eso se va cargando en el momento, porque una vez que se terminó de cargar, ahí se dispara el proceso de distribución, ahí se asignan los órganos y todo se hace a través del sistema. No hay ningún procedimiento manual más que el que se va a ablacionar, obviamente a través del médico, digamos, pero en realidad lo que es proceso es todo automático. El sistema de distribución es apretar un botón donde dice distribución renal, hepática, intratorácica, y de acuerdo a las características del donante se genera la lista de distribución con un orden y un score específico, y todo eso es en el momento. Cuanto menos tiempo haya, cuanto menos delay haya entre un estadio y otro, más exitoso es el proceso. Perfecto, clarísimo. Juan Cruz Salduna quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Una consulta, ¿cómo es el tema del entrenamiento que tienen los profesionales para poder utilizar el sistema? ¿Y hay algún programa? Porque yo, por ejemplo, como estudiante de medicina, entré a la página de Kukai y me dio curiosidad por entrar en el sistema, no en el sistema en sí, sino como aprendizaje, cómo se cargan, o sea, cómo aparecen los datos, dónde me puedo meter, qué información hay, como algo práctico para el estudiante también. ¿Hay algo pensado en el tema sobre algún programa para las facultades de medicina para aprender? Yo, si querés, te cuento desde lo tecnológico. Desde lo tecnológico, hoy el Incucay no tiene una plataforma, digamos, de aprendizaje donde vos decís, tengo un Sintra de prueba y entonces lo puedo dar a... Sería fantástico. La verdad es uno de los proyectos que tenemos, tener una plataforma de capacitación, no solo para los estudiantes interesados, sino también para las provincias y para todo aquel que se sume a esta actividad, ¿no? Es importante el hecho de capacitarlos. Sí se hacen capacitaciones y muchas, es decir, la capacitación es un eje transversal en todo este proyecto. Es decir, lo subo en los inicios, lo hay en cada vez que se hace una funcionalidad nueva, un cambio en una normativa, un cambio en una distribución, siempre hay un grado de capacitación a un grupo de actores principalmente, y capacitación en las terapias intensivas en cuanto a lo que es donación, mantenimiento del donante fallecido, eso también existe. Pero bueno, por ahí hay cosas que se me escapan, doctor Raimondi. No, es muy importante lo que Juan Cruz acabas de decir, y cuando siempre hablamos de que la actividad asistencial no es reemplazada por nada, ni siquiera en este tema que es netamente informático, el hecho de tener esta actividad arraigada a nuestro quehacer diario, bastaría que vengas un día, ¿no es cierto?, a la actividad que desarrollamos entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, para que puedas vivir lo que significa el Sintra para el equipo de trasplante.
¿está claro? Es parte de la actividad asistencial, una parte esencial de la actividad asistencial. Independientemente que es puramente tecnológica, ¿no es cierto?, es informativa y además de capacitación. Porque los razonamientos clínicos que vas a poder realizar desde la información que te brinda el Sintra, no quiero decir que son infinitos, pero son muy completos y adquiriendo experiencia, ya sabemos qué es lo que puede suceder en las próximas horas. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Tengo otra consulta. ¿Cómo ha sido el impacto en cuanto a los pacientes? El saber en todo momento en qué parte están de la lista, cómo son las, no sé, los bajones que le agarra cuando están por llegar quizás y no. ¿Qué impacto han Daniela. tenido Sí, los pacientes? sí. Bueno, en realidad el sistema lo que provocó de alguna manera es también que el INCUCAI se vaya transformando en eso. Entonces, hoy existe un área exclusivamente para pacientes, de atención exclusiva a pacientes, donde en realidad ante cada consulta, ante cada duda que se tenga sobre el proceso de inscripción, sobre una participación operativa, hay un grupo de trabajadoras sociales que atienden, son 4 o 5 personas que atienden directamente a los pacientes y eso surgió a través de, es decir, fue el Sintra que de alguna manera al visibilizar el problema, es decir, al visibilizar que un proceso de inscripción demora mucho tiempo o al visibilizar que en realidad un paciente está en el puesto 10 pero trasplantó el 9, ¿por qué no llegó a mí? Es decir, todas esas explicaciones que hoy el sistema y el registro lo transparenta de alguna manera al mostrarlo, es lo que hace que el resto de la organización se adecúe para atender a esas situaciones. Y es el hecho de este grupo de personas que se llaman Centro de Atención al Paciente, donde se dedican a eso. En pandemia trabajaron muchísimo, ahora lo están haciendo acá directamente presencial, pero bueno, es una de las cosas que se visibilizan al registrar la información y al disponibilizarla. Ojalá todos los sistemas, el sistema de salud en general, pudiera contar, primero, para los pacientes y segundo, para el resto de los integrantes del equipo de salud, pudieran contar, tal vez hay alguna especialidad médica que no lo requiera, pudiera contar con un sistema similar al Sintra, ¿no es cierto?, para poder mejorar la atención. Fíjense ustedes que Daniela lo nombró, que la actualización anual a nosotros nos permite saber qué pacientes, ¿no es cierto?, deben de concurrir a la actualización anual para que no caigan en lista de espera. ¿No es cierto? Y nos da un sistema de alarma en el análisis de las fechas de cuando se hicieron los últimos estudios, nos brinda la posibilidad de poder citarlos a través del centro de diálisis y a través del mismo paciente para que concurran, se hagan los estudios y que lleguen al trasplante en las mejores condiciones. Cosa que hasta hace unos años no ocurría. Nosotros recibíamos, Daniela, recibíamos pacientes de Bahía Blanca, ¿no es cierto?, en donde le tocaba
el órgano a trasplantar porque estaba en lista de espera solamente con lo que van a tener la clase con el doctor Chuluyán el miércoles que viene, con el HLA, ¿no es cierto? Y ni sabían, ni conocían el centro de diálisis, el centro de trasplante, ¿no es cierto? Entonces le decía su nefrólogo, porque el sistema estaba así, le decía, tiene que ir a La Plata porque tiene la posibilidad de un trasplante. Vaya a verlo al doctor Tanús al Hospital Español de La Plata. Lo subían en una ambulancia, cuando tenían suerte, o a un ómnibus, ¿no es cierto?, para desde Bahía Blanca venir acá y no sabían absolutamente nada. Imagínense lo que es, lo que fue en un determinado momento esa situación. Así que imagínense el avance que ha sido en todo esto el sistema que también se explayó la directora, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? Roberto, ¿tenés algún anuncio? Un comentario a modo de simplemente realzar este instrumento que tenemos acá en la Argentina, que maneja Daniela, que es, por ejemplo, me ha tocado en suerte dar conferencias respecto de Sintra en distintos lugares en otros países. El impacto que generaba Daniela, el hecho de conectarme con internet, abrir el Sintra y en tiempo real mostrar al auditorio las bondades del sistema, bueno, ha hecho que, y así como lo han hecho autoridades del INCUCAI, lo han hecho vos, Mariano, y muchos de nosotros los profesionales en congresos específicos hemos tenido la oportunidad de mostrarle al mundo este sistema nuestro que ha sido reconocido internacionalmente. Recuerdo que en alguna ocasión he compartido con el ministro de Salud de Rusia y la ministra de Salud de Portugal, quienes me han pedido contactarse, y de hecho los he contactado con la gente del INCUCAI en aquel momento, para tomarlo como modelo para sus países. Entonces, esto para los alumnos que simplemente revela la importancia de todo esto que han estado escuchando hoy y con los muy buenos ejemplos que han puesto tanto Daniela como el doctor Raimondi. Y la otra... A mí me gustaría... Ah, sí, perdón, Roberto. La otra es lo que Daniela dijo en un momento dado, tenemos una cantidad de pacientes en proceso de evaluación. Esto es un problemón que tenemos porque hay muchos pacientes que llevan años en proceso de evaluación y, como bien lo definió ella, ese es un problema más complejo que el del equipo de trasplante o de la sala de diálisis o del financiador. Como ustedes vieron que hay muchos pasos en la concreción desde la indicación de evaluación para eventualmente ser inscrito en lista de espera hasta la inscripción. Entonces, si con el Sintra tal cual está o con los proyectos porque el Sintra va evolucionando con el tiempo, como bien mostró Daniela, se va ayornando, incorporando nuevas cuestiones y nuevos objetivos. Si tenemos puesto un poco el foco en ver cómo podemos mejorar
ese aspecto de ese lodazal que se transforma el paciente que está en proceso de inscripción y que es multifactorial. Vos lo dijiste, Daniela, eso más depende del sistema sanitario, ¿no es cierto?, que del esfuerzo que pueda hacer la sala de diálisis, el equipo de trasplante, incluso, bueno, está el factor paciente, que a veces no es sencillo, no tengo plata, no voy, pierdo el turno, o el factor hospital, que para hacer una placa de tórax, a veces le dan número a las 4 de la mañana, tiene que ir a sacar número, y resulta que cuando llega el día le dicen, no, está descompuesto el aparato, venga dentro de un mes, etcétera, etcétera. ¿Hay algo pensado como para ver de por algún lado empezar a modificar esa situación? Porque es una situación realmente compleja. El tema de los procesos abiertos, ¿te referís? Sí, claro. Se está trabajando en una línea de acción precisamente con ese tema, con el tema de los procesos abiertos, generando, no sé, bueno, ahora va a haber un proyecto que lo que va a intentar es bajar ese número, es decir, que más pacientes accedan más rápidamente a lista de espera. Entonces, sí, se está trabajando. Es una de las líneas. Una de las líneas es las barreras de inscripción a lista de espera y otra de las líneas es generar más donantes. Es decir, son las dos líneas estratégicas que hoy maneja el INCUCAI. Así que sí, como vos bien decís, es un desafío. Pero lo que yo te agrego es que gracias al sistema se ve eso. Antes se sabía que había muchos pacientes que quedaban en el camino. Ahora lo sabemos porque hay un sistema registral que así lo visibiliza y lo da. Entonces vos partís de un problema concreto, al igual que el tiempo, es decir, el tiempo de inscripción en lista de espera. Todos sabían que se demoraba un montón un paciente renal en inscribirse en lista de espera. Hoy lo sabemos concretamente que el promedio es más de 300 días. Porque hay un sistema que registra cada paso, que ordena, y bueno, en base a ese resultado, a ese diagnóstico, hay que empezar a trabajar en todos estos desafíos. Bajar el tiempo de inscripción y aumentar el acceso a lista de espera. Daniela, si me permitís, y esto es mérito de la institución y es mérito de la organización del equipo, en su momento hemos sido distinguidos por la Dirección Científico-Técnica del INCUCAI como ser el equipo que menos tarda en inscribir los pacientes en lista de espera. Y esto se basa fundamentalmente no en los estudios, el atraso que significan los estudios específicos para trasplantes. No, porque, y esto es mucho mérito de nuestra secretaría, que está presente, ahora David Montero García, en donde cuando concurre un paciente a los estudios, ellos ya tienen absolutamente planificado los estudios que con solamente una extracción sanguínea se hacen todas las determinaciones necesarias en cuanto al laboratorio general, en cuanto a la histocompatibilidad, en cuanto a hemoterapia y en cuanto a la serología. Claro, claro. Y que solicitamos a los pacientes que cuando concurran vengan con estudios ya realizados, como por ejemplo, de paso, esto es una enseñanza, ¿no? Una placa de tórax. No, la placa de tórax, eso nos la permitimos nosotros, sino que concurran con estudios ginecológicos, con el coprocultivo, con el... No se limita, en el caso de nuestra institución, no se limita a
entregarle las órdenes al paciente después de haberle hecho la historia clínica y que el paciente vaya servicio por servicio a solicitar los turnos, pacientes que pueden estar viviendo a 700 kilómetros. Entonces, hay determinados estudios que se pueden realizar perfectamente, ¿no es cierto? Una endoscopía digestiva alta o baja, el estudio ginecológico, la mamografía, que pueden ellos ya venir con esos estudios hechos y son los responsables de no generar un atraso. Y es más, si nosotros hablamos de la mujer, muchas mujeres tienen su propio especialista en, por ejemplo, los estudios ginecológicos. Entonces, ¿qué mejor lo habitual en ellos para que nos puedan traer los resultados? Y eso achican los tiempos una enormidad. Si de ese estudio se desprende que hay que realizar otros, lo mismo que los cardiológicos que hacemos nosotros, bueno, ahí se atrasará un poco más, pero nunca es lo mismo que entregarle las 25 órdenes de los estudios que necesita para poder inscribirse y que dejarlos a su libre albedrío. Realmente me conmueve el hecho que haya 7.000 más, 7.000 pacientes en lista de espera y otro tanto en proceso de inscripción, cuando no debería ser así, ¿no es cierto? Bueno, nosotros utilizamos esa estrategia que nos ha dado resultados. Me gustaría escuchar la opinión, está el doctor Sorsi, la doctora Garay, la doctora Ochusi, y está David Montero también, si tienen algo para comentar sobre la benevolencia del sistema. Perdón, Clemente, Sí. yo tengo que dejarlo por una cuestión familiar, así que quiero agradecerle de nuevo de parte de la cátedra a Daniela su generosidad y su linda charla que nos dio hoy, mandarle un beso grande y bueno, Gracias. Clemente, y a todos los chicos y los compañeros les pido disculpas y les mando un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Chao. gracias. Bueno, Chao, de los Nati. que nombré, ¿hay alguien que quiere hacer un aporte? Hola, doctor Silvina Ochusi. Selvina. No, simplemente comentar que, bueno, nosotros lo que más utilizamos es, como usted dijo, que nos ha contagiado de controlar el Sintra 3 veces por día para estar preparados y organizados. Eso lo hacemos todos. Y lo otro que utilizamos mucho es el seguimiento post-trasplante, donde cargamos la evolución de los pacientes. Bueno, y hay datos que resultan muy útiles para hacer seguimiento de nuestros propios pacientes y también investigación y, bueno, otras actividades. Y también agradecerle a la Secretaría del Servicio la predisposición que tienen permanentemente con todos los pacientes y con nosotros, con los médicos. Muy bien. Muy bien. Bueno, sí. Gracias, Sí, el seguimiento post-trasplante es un registro duro, amplio, es decir, que hay que completar y que bueno, pero gracias a eso se pueden seguir haciendo mucha investigación y muchos trabajos como para ver cómo siguen o cómo es la sobrevida del paciente o del injerto. Es muy, muy importante. Muy importante. Bueno, creo que en las palabras de Silvino Chussi sintetizó mucho lo que piensa en este momento que están presentes el doctor Sorsi y el doctor Garay. Y David Montero, ¿qué opina de esto?
además de aplaudir. No, no tengo mucho que agregar, doctor. La verdad que muy linda la clase de la licenciada y obviamente en acuerdo con todo lo que han dicho y del trabajo en equipo y, bueno, de la relevancia del Sintra y de cómo nos ayuda en el trabajo diario. Solo eso. Muy bien. David Montero y Andrea son los dos secretarios del servicio que realmente no Ah, ok, solamente son eficaces y eficientes en todo lo que ok. hacen, sino que muchas veces nos enseñan determinados aspectos que a nosotros se nos escapan. Así que a ellos Bueno, también aprovechamos para agradecerles sí, sí. públicamente. Bueno, ¿hay Bueno, alguna otra pregunta? en el chat no vi, así que... Ah, No. ¿Ves? Vos sos muy tecnológica, Johnny. Ah, sí, aquí Silvana. hay una mano levantada, Silvana del Del Lago. lago. No se te escucha, Está Silvana. Está muteada, muteada. está muteada. no, No. no, no se escucha. Por ahí son los auriculares. Eso es la ventaja de tenerte, Daniela, que podés, No, si podés acá... corregir aspectos tecnológicos. No, Sin no, despreciar, sin despreciar a lejos de ser. Gonzalo, por favor, No, Gonzalo seguramente es un experto en todo esto. No, No, no te creas. Solo me doy maña. Bueno, es que es un poco de eso, ¿no? Es un poco perder el miedo. Está A ver, encima de la Silvana. computadora. No, no No. se te escucha. No está, a ver, vamos a fijarnos en el... A ver, si te fijas donde dice silenciar, que hay como una flechita hacia arriba, seleccionalo, te va a abrir una ventana y posiblemente tengas que seleccionar la tercera opción en altavoz, que sería auriculares doble independiente, y en micrófono, batería de micrófono integrado. No es tan improvisado, ¿viste, Daniela? No. No, no. Es el modo que yo utilizo mis auriculares, es la única forma de utilizarlo. Si no se da con eso... ¿Y por el chat, Silvana no puede decirnos nada? Vos nos escuchás bien, ¿no? Perfecto. Y si No, desconectás el auricular de la computadora... Sí, eso es lo que yo le decía, pero... A ver ahora. No. Bueno, vamos por el escrito. Bueno, mientras que Silvana escribe, ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer? No, tampoco puede. Tampoco puede. Bueno, muy bien. La próxima, Silvana. O si no, me mandás un mail y te lo contesto. A ver, último intento. No. Bueno, No. Daniela, te agradecemos Bueno, muchísimo. no, gracias a ustedes Esperamos y gracias por la invitación. poder contar con vos en las próximas cohortes que tengamos y seguir, como siempre, seguir aprendiendo. Bueno. Perdón, Desde, Clemente, apareció una pregunta en el chat. A ver. De María Agustina. María Agustina. En la donación de padres a hijos, en donante vivos, bueno, el proceso con donante vivo es un proceso que se registra en Sintra, es decir, al tener una normativa atrás,
todo proceso con normativa está registrado en Cintra, así que un chiquito que va a recibir un trasplante con donante vivo tiene que hacer una inscripción similar, casi igual a cualquier otra inscripción en lista de espera. Lo que a esto se le suma es agregar todos los datos del donante y del proceso de donación con donante vivo, el vínculo, se fiscaliza el vínculo entre donante y receptor, que es una de las cosas que impone la ley, y se registra todo el proceso, es decir, desde que se registra el donante, la evaluación del donante y hasta la ablación del riñón que dona y el implante al receptor que se le hace, en este caso, a su hijo, a su pariente, a quien sea. Pero todo el proceso está registrado. Se registra y es en el momento, digamos, es decir, para que un paciente pueda ser trasplantado con donante vivo, tiene que previamente estar inscrito en lista de espera. Perfecto. Ahí pudo escribir Silvina del Lago. A ver. No la veo. No, que dice que es psicóloga y trabaja con un equipo de psicólogos en el acompañamiento a pacientes en lista de espera y pacientes trasplantados, y el tema del Cintra es recurrente porque siempre referimos a organismos oficiales, ¿no? Y también tratamos de capacitarnos para poder ayudarlos a esto también. Es importante eso porque la capacitación de los actores que intervienen, que trabajan con pacientes, es decir, la capacitación en el tema, saber qué es lo que puede ver un paciente, saber qué es lo que puede, es importante. Acá la parte de comunicación social se encarga de todo este tema de informar, de homogeneizar, de estandarizar comunicaciones y de hacerle un poco la vida más fácil también al paciente, ¿no? Es él el que está, en este caso, en una situación de problemática de salud. Así que sí, es decir, el área de comunicación se encarga mucho de capacitar a los que tratan con pacientes sobre esta temática. Claro, y le dan el teléfono de esta área que yo les digo, del área de atención al paciente, que desde que se creó es muy importante su intervención, es muy importante. Bueno, muchas gracias por el aporte, Silvana. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Despedimos hasta poco tiempo y agradecerte una vez más y que tengan todos un muy buen fin de semana. Dale, igualmente para todos. Miércoles. Nos vemos. Hasta la próxima. El miércoles con el doctor Chuluyan. Compatibilidad. Compatibilidad. Muy bien. Gracias.